Bueno, en este video vamos a explicar cómo funciona un teclado matricial. Pero antes de eso vamos a recordar un poco con lo que venimos trabajando, que es un teclado simple. Hasta ahora nosotros teníamos un pulsador conectado en cada entrada digital, ¿sí? Para ello cubríamos una advertencia de pull up en este caso, para no dejar el pin flotando al aire. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, al presionar un botón teníamos un 0 en la entrada digital que queríamos leer, y a partir de ahí identificamos qué tecla se había presionado. Podíamos también presionar más de una tecla a la vez sin ningún inconveniente. La ventaja de esto es que es muy simple, ¿sí? Porque es simplemente leer una entrada digital. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el antirrebote, pero eso va a pasar siempre con cualquier pulsador. ¿Cuál es el problema de esto? Que necesitamos un pin por cada pulsador, lo cual si necesitamos 20 pulsadores necesitamos 20 pines, lo cual nos reduce la cantidad de pines disponibles para LEDs o cualquier otro tipo de sensor o salida. Entonces tenemos que buscar algún tipo de herramienta que nos permita reducir la cantidad de pines por botones que estamos utilizando. Y ahí es donde entra el teclado matricial. Antes de ir a eso, empecemos a entender un poco la idea. Utilicemos una entrada de control. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la idea es similar a lo que veníamos haciendo con los displays multiplexados. Para ello, en vez de poner 7 pines por cada uno de los displays para mandar el dato, o sea, el bus de datos de cada display, lo que hacíamos era poner en paralelo esos 4 displays y a partir de unas salidas de control seleccionamos qué display encendíamos a cada instante de tiempo, de tal forma que el dato que viaja por ese bus solo llegue a un display. Bueno, acá la idea va a ser similar. Nosotros vamos a activar o desactivar los pulsadores. La idea es simple. Nosotros leemos, ¿sí?, las entradas digitales, pero solamente va a funcionar si nosotros activamos la salida. En este caso, si pongo un 0. Si yo pongo un 0, puedo presionar un botón y leer un 0 en alguna de las entradas, dependiendo de qué pulsador haya oprimido. Si yo tengo uno en esta salida, queda todos los botones deshabilitados. Esta idea general es lo que vamos a utilizar para generar nuestro teclado matricial. Entonces, la topología de un teclado matricial es la siguiente. Como su nombre lo indica, es poner una matriz de pulsadores. De tal forma que nosotros vamos a conectar 4 filas en este caso, porque tenemos un teclado de 4x4, y 4 columnas. De la siguiente forma. El inicio de cada pulsador lo conectamos a la fila, ¿sí? Y el otro extremo de los pulsadores lo conectamos a las columnas, de esta forma. A partir de esto, nosotros podemos controlar qué fila está encendida, activada o desactivada, ¿sí? La idea va a ser activar solamente una fila al mismo tiempo. Y por el otro lado yo voy a leer las columnas. Entonces, cuando yo presiono una tecla, si está en la fila que está activada, me va a generar un código único para cada tecla. Esa es la idea. Ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, si yo presiono la tecla 12, la única forma de que yo lea que se oprimió la tecla 12 es que tenga un 0 en la fila 3 y esté leyendo un 0 en la columna 1, en la columna 0. Si yo presionara la tecla 13, el 0 no llegaría a la columna 0, sino que llegaría a la columna 1. De esa forma vamos a tener un código único para cada tecla. Vamos a ver un poco cómo es el barrido con algunas imágenes. Entonces, supongamos que yo estoy presionando la tecla esta final, ¿sí? Dependiendo del teclado, de cómo esté, va a tener un nombre u otro. Generalmente es la tecla D. Bien. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser ir recorriendo, poniendo un 0 en la primera fila, preguntando por las columnas a ver si hay una tecla presionada. Si no, seguimos por la columna 2, por la fila 2, luego por la fila 3 y luego por la fila 4. Si en algún momento llega a haber un 0 en las entradas, le damos una tecla. Si no hay ninguno, es que no hay ninguna tecla oprimida. Entonces, veamos algunas imágenes. Yo activo un 0 en la primera fila, por lo cual tengo un 0 en toda esta fila.
si yo pregunto por estas 4 columnas, no voy a ver ningún 0 porque recuerden que cada una de estas entradas tiene una resistencia de pull-up. Voy a tener siempre un 1 porque este 0 no puede llegar, porque no está presionado, ni esta tecla, ni esta tecla, ni esta tecla, ni esta tecla. Por lo cual el 0 no puede viajar. Por lo cual siempre yo vería un 1. Lo mismo va a pasar si yo pongo un 1 acá, o sea, vuelvo a desactivar esta fila y activo la segunda fila. Pregunto por cada una de las columnas. Como este pulsador no está presionado, el 0 no puede venir por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. Por lo cual sigo teniendo un 1 en todas las entradas. Lo que me indica que tampoco hay ninguna tecla oprimida en la segunda fila. Hacemos lo mismo con la tercera fila. Va a ocurrir exactamente lo mismo, pero en este caso cuando pregunte por la cuarta fila, al llegar al final, como esta tecla está presionada, el 0 puede viajar por este camino y llegar hasta la entrada digital correspondiente. En este caso sería la columna 3. A partir de esto nosotros ya tenemos un código que nos dice si yo tengo 1, 1, 1, 0 y después tengo 1, 1, 1, 0, esa es la tecla correspondiente a este que nosotros denominamos D, pero podría ser cualquier número. ¿Está bien? Bien. Hasta ahora esto viene bien. El problema es que en el caso del teclado simple podríamos presionar 2 teclas sin inconveniente. Pero veamos qué pasa si yo hago esto en este teclado, en el teclado matricial. Bueno, si yo hago esto en un teclado matricial, presiono 2 teclas de la misma columna, vemos acá en azul y acá en rojo, el problema va a ser que voy a generar un cortocircuito porque por acá viene un 1 que llega hasta esta columna y por acá viene un 0 que también se conecta a esta columna, por lo cual estamos generando un cortocircuito. Tenemos que encontrar alguna forma de evitar esto y para eso podemos utilizar diodos de la siguiente forma. Si nosotros ponemos diodos de protección, por más que esté presionada esta tecla, el 1 no puede llegar por acá porque este diodo está conectado en inversa, por lo cual no permite el paso de la corriente, evitando así el cortocircuito. Y esta es la topología que nosotros vamos a terminar utilizando. De tal forma podemos presionar más de una tecla al mismo tiempo sin correr el riesgo de generar un cortocircuito. Bien. Veamos un ejemplo de código. Acá lo que estamos haciendo es un ejemplo de cómo hacer este barrido en código. Después ustedes igual van a utilizar una librería, que les van a ver en otro video cómo utilizarla, pero para que vean un ejemplo de código como puede ser, es el siguiente. Lo que vamos haciendo es, seleccionamos solamente una fila a encender y preguntamos por las cuatro entradas. Si detectamos un 0 en alguna de estas entradas, devolvemos la tecla que está oprimida. En este caso devolvemos la tecla 0, la tecla 1, la tecla 2 y la tecla 3. Si tengo un 0 acá. Ahora, si no hay ninguno, el código sigue lo siguiente. Apaga la primera fila, enciende la segunda fila y vuelve a preguntar por las 4 entradas, detectando entonces estas 4 botones, el 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Es un código muy simple y si no detecto ninguna tecla, podemos devolver simplemente que no hay ninguna tecla oprimida y nada más. Podemos ver esto en el simulador Simulide, está preparado. La idea es la misma que lo mostramos acá, pero por ahí acá se ve mejor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer cada una de las filas y preguntar por las teclas. Entonces, yo de esta forma estoy activando la primera fila. A partir de ahora están activas estos 4 pulsadores. Entonces, si yo presiono este pulsador va a haber un 0 en la primera columna. Si yo presiono este en la segunda. Si yo presiono este en la tercera y si yo presiono este en el cuarto. Si yo presiono algún pulsador de otra fila que no sea esta, están desactivados, por lo cual no va a haber cambio en ninguna de las entradas. Lo mismo va a suceder cuando yo active la segunda fila, puedo ver esta tecla, esta o esta, pero ninguna otra. Ninguna otra. Y lo mismo va a pasar con esto y con esto. Ahora bien, yo no puedo activar 2 filas al mismo tiempo porque yo no sabría poder identificar si estoy presionando esta tecla o esta tecla. ¿Está bien? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se escribe el código de solamente activar una fila a la vez. Para terminar, los teclados no están exentos de los rebotes, por lo cual, si queremos implementar algún algoritmo para leer los pulsadores, tenemos también que tener en cuenta el antirrebote. Yo les voy a dejar acá un ejemplo de máquina de estado
¿sí? Vamos a y terminada, que se encarga de hacer lo siguiente: es, mientras no haya ninguna tecla se queda en reposo, mientras cuando detecta una tecla se queda en detección, porque puede ir cambiando la tecla que esté presionada, y si la tecla anterior y la tecla actual que se presionó es la misma, vamos a chequeo. En el chequeo lo único que hacemos es esperar el tiempo correspondiente, por ejemplo 20 milisegundos, para eliminar el rebote y volver a leer la tecla. Y ahí la devolvemos y la ponemos en una variable que se llama buffer key, en este caso es un nombre de fantasía, donde vamos a tener disponible para leer a alto nivel la tecla presionada. Esto, tanto del barrido como del antirrebote, eso es un driver de bajo nivel. ¿Está bien? Les dejo, si lo quieren ver, cómo sería código antirrebote. ¿Sí? Esta presentación la van a tener disponible para que lo vean después en detalle. Tanto el de bouncing como el barrido, que es esta función, se ejecutan dentro de un tiempo específico, por ejemplo un milisegundo, podría ser dentro de interrupción, o de alguna forma con alguna bandera que les indique que se ejecute cada un milisegundo. Y de esta forma ya leemos la tecla y tenemos el antirrebote hecho. Lo único que nos faltaría es leer la tecla, y para eso podemos usar una función extra que lo que haga es leer ese buffer donde yo guardo la tecla y me lo devuelve. Nada más. Bien, esto es todo. Después en el video que hace Martín van a ver esto de forma práctica. Saludos.